Los abogados de la empresa XYZ, una sociedad de ahorro y préstamo, le informan que a la fecha del cierre del ejercicio existen demandas por liquidación de intereses y otros beneficios a favor de los ahorristas, cuya definición depende de la interpretación de los contratos de ahorro por un monto que representa el 20% del resultado de la compañía a la fecha del cierre del ejercicio y el 10% del patrimonio neto. 3 meses después del cierre, la empresa llegó a acuerdos por un monto equivalente al 70% de lo reclamado, quedando sin efecto el juicio iniciado en su oportunidad. La pregunta es, ¿cómo debió actuar el revisor fiscal en estos dos momentos? ¿Cómo se comporta su dictamen al cierre de año? ¿Y qué ocurre con el mismo 3 meses después? Contextualicemos el caso. Tenemos una empresa que se dedica a pagar, pues, pagaría intereses. Dice liquidación de intereses y otros beneficios a favor de los ahorristas. Me parece una entidad financiera que se dedica a captar recursos y reconoce beneficios por intereses a los cuentavientes. Entonces, el monto de la demanda representa el 20% del resultado de la compañía. Y entonces aquí nos toca el tema de la materialidad. Cuando uno tiene una cifra que representa el 20% del resultado de la compañía, estamos hablando de un cambio en la interpretación de los estados financieros. Tengan en cuenta que el ejercicio práctico de la materialidad se puede hacer con el 5% de los activos o el 5% de los ingresos. Y si yo estoy hablando del 20% del resultado de la compañía y adicional representa el 10% del patrimonio neto, es una cifra que ya tiene materialidad y me puede cambiar la opinión sobre mi estado financiero. Entonces, en ese momento, el revisor fiscal, si eso se mantenía a la fecha de emisión del dictamen, debe emitir una salvedad. En el párrafo de énfasis de auditoría, debe mencionar el caso, porque recuerden que los estados financieros deben representar la situación de la compañía y el lector o quien lea los estados financieros debe informarse sobre la situación tanto presente como futura de la compañía. Y si ese impacto va a ser de tanta magnitud, el lector de los estados financieros debe enterarse en las revelaciones que esa situación está presente. Aquí hay algo muy particular en la pregunta, y es que me dice que 3 meses después del cierre, entendería que es más o menos finales de marzo del año siguiente al cierre. Y las asambleas, los estados financieros y todo lo demás se hacen en ese mes. Entonces aquí hay que ser muy prudente a la hora de dar respuesta. Si en el momento en el que yo estoy preparando mi informe de revisor fiscal ya se solucionó y se llegó a un acuerdo, lo tendría que mencionar la situación y el manejo que se le dio y ya no tendríamos excepciones. Pero si al momento de la emisión del informe del revisor fiscal no se ha solucionado el tema, debe emitir una opinión con salvedad. Hay algo que el auditor debe tener muy en cuenta cuando va a emitir su dictamen, porque los estados financieros se cierran al 31 de diciembre y 2 meses después o 3 meses después se hace la asamblea, se firman los estados financieros y se emite el informe. Y ahí es donde tiene que evaluar lo que se denominan eventos subsecuentes. Y son todos los eventos que han sucedido desde el 1 de enero a la fecha de emisión de los estados financieros con posterioridad al cierre. Si son eventos que pueden impactar la operación, las cifras o el resultado del ejercicio, el revisor fiscal debe tenerlos en cuenta a la hora de emitir su informe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debió actuar el revisor fiscal en esos dos momentos? Al momento en que se detectó que se nos notificó sobre la demanda y el monto de las pretensiones, tenía que emitir un informe con salvedad. ¿Qué pasa con su dictamen al cierre de año? Como les explicaba ahorita, el informe no se emite el 1 de enero, el informe se emite más o menos entre los últimos días de febrero y el 15-20 de marzo. Si no lo he solucionado, sigue la salvedad. Si lo he solucionado, lo menciono la situación, menciono la solución, para que el lector entienda o esté enterado de qué es lo que está pasando con la compañía y cómo solucionó el problema. Tengan en cuenta que dice
que llegó a acuerdos por un monto equivalente al 70% de lo reclamado. O sea que más o menos estoy hablando de una representación significativa sobre el resultado de la compañía y el patrimonio neto. Y volvemos al tema de la materialidad. Si eso me impacta la opinión y me puede cambiar la perspectiva del resultado de la compañía, el revisor fiscal debe mencionarlo, incluirlo en su informe. Y ahí, en el párrafo que tiene que ver con otros asuntos de auditoría, énfasis de auditoría, en ese párrafo debe mencionar todo lo que sucede con la compañía. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video